Jesús, Me apasiono, Vicente. qué bueno que lo dices, porque además yo no le deseo, por más que me reviente lo que diga, por ejemplo, un Loret de Mola o un Joaquín López Dóriga, no les deseo que sean amenazados, que sean atacados, que sean vulnerados, nada. Pero desafortunadamente no son esos personajes los que sufren las agresiones. Son normalmente los personajes que están vulnerables en aquellas zonas en donde las banquetas son muy angostas, como dice el presidente. Hay que decirlo, Jesús. Yo pienso que el presidente ha dicho que tiene la voluntad, ha mostrado que tiene la voluntad, pero va más allá de la voluntad del presidente porque los funcionarios de abajo son los que no están haciendo que funcionen las cosas. Y bueno, pues afortunado o desafortunadamente, el presidente nos ha abierto la puerta para que también haya críticas a lo que no funcione y claramente el mecanismo no estaría funcionando en muchos casos como el de Lourdes Maldonado. Por eso se pide una reestructuración, una renovación y el presidente al fin de todo es el responsable de lo que ocurre en el país. Te digo porque estoy leyendo muchos de los mensajes en el chat que obviamente te están cuestionando que por qué responsabilizar al presidente, que por qué tanta crítica al presidente. Creo que el presidente ha mostrado la voluntad. Ojalá que dé un jalón de orejas, un manotazo en la mesa y que las cosas sucedan, Jesús, porque Perfecto. aquí la intención es que no vuelva a ocurrir otro caso como el de Lourdes Maldonado, que no sea otro u otra colega asesinada la que nos traiga a la mesa para discutir este tema nuevamente. Es correcto, Vicente, es correcto lo que tú señalas y puedes decir, bueno, ¿por qué culpar al presidente cuando hay un mecanismo, cuando hay una subsecretaría de derechos humanos? ¿Por qué culpar al presidente, no? Pues lo culpamos porque estamos en la misma tesitura de hacer periodismo como lo hemos venido haciendo siempre, Vicente, como lo hacíamos antes, porque los periodistas muertos en el gobierno de Felipe Calderón, esos sí eran de Felipe Calderón, los muertos de Felipe Calderón. Los periodistas muertos en el gobierno de Enrique Peña Nieto eran los gobiernos de Enrique Peña Nieto porque Enrique Peña Nieto gobernaba. Hoy son los muertos, lamentablemente tenemos que decirlo. Los periodistas muertos hoy son los periodistas de Andrés Manuel López Obrador, muertos en la administración. Entonces, yo no veo por qué tener que hacer esa diferencia, mi querido Vicente. Sé que hay cierto apasionamiento político, sé que hay huestes que apoyan, que empujan la postura de defender a nuestro líder máximo. Yo lo reconozco como mi presidente, por supuesto. Reconozco al presidente López Obrador como el mejor de los presidentes que ha tenido México, pero eso no limita mi capacidad de observación, mi capacidad de análisis, mi capacidad periodística, como para también referirle que también son sus muertos, son los muertos de Andrés Manuel López Obrador los que están pasando en este sexenio. Tenemos que pensarlo de esa forma. No podemos ser una nación de poca memoria, que lo que nos conviene, lo que se ajusta a nuestro pensamiento ideológico es lo adecuado. No, tenemos que hacer la labor, y esa es la labor justamente de los periodistas. Insisto, yo admiro al presidente López Obrador, ha hecho una transformación como nunca lo hubiéramos imaginado, ha puesto las bases para una transformación a corto, largo y mediano plazo muy importante, pero también tenemos que decirle al presidente López Obrador que es su responsabilidad porque él es el primer mandatario del país. Si el primer mandatario no pone orden en la Secretaría de Gobernación, si Adán Augusto no pone orden en la Secretaría de Gobernación, no sé qué está pasando, no sé por qué tanto consentimiento contra por Alejandro Encinas o por Enrique Irazoque, no sé por qué tanta protección al mecanismo de protección que no está funcionando para nada y que lo hemos visto y ya lo hemos dicho, Vicente, en otras ocasiones en este mismo espacio. El mecanismo de protección ha dejado que hayan sido asesinados por lo menos con estos 9 periodistas desde que se creó el mecanismo. 9 periodistas que tenían protección del mecanismo, hoy ya no están con nosotros, ya no están con sus familias. Son 9 voces que nos faltan, no más por decir de los que tenían protección. Ahí cabe no nada más un cuestionamiento
ni tampoco se trata de romperse las vestiduras, no cabe nada más el cuestionamiento, cabe una responsabilidad penal, como yo siempre le he exigido, le he pedido, contra funcionarios como Jorge Ruiz del Ángel, que afortunadamente ya no está dentro del mecanismo, pero ahí está Enrique Irazoque, y le cabe una responsabilidad, por supuesto, por omisión, porque si a ti te dejan al cuidado de algo o de alguien, mi querido Vicente, tienes la responsabilidad moral y jurídica de responder por el bienestar de eso que te encargan. Y al mecanismo de protección le han encargado la vida de los periodistas por ministerio de ley y no han cumplido. ¿Qué es lo que viene? Para eso existe un marco jurídico, para eso vivimos en un estado de derecho, para eso, como dice el presidente, se aplica la ley como debe de ser. Entonces, debe haber una responsabilidad jurídica, penal, contra aquellos que han omitido la responsabilidad. Y en el caso de Lourdes Maldonado, la responsabilidad debe de ir justamente contra Jesús Ramírez Cuevas, que fue el que trasladó su caso de protección fuera del mecanismo federal y lo mandó a Baja California, donde justamente era perseguida la compañera. Y como ese podemos referir otros casos, el caso de Margarito también, que tenía protección del mecanismo federal, y Enrique Irazoque nunca dijo nada, y se escudan, y para ellos no pasa nada, pero ya no puede seguir pasando eso, mi querido Vicente. Creo que es obligación del Estado mexicano la aplicación exacta de la justicia. Si yo me brinco, si yo me paso un chingado alto por la calle, me han puesto una multa, mi querido Vicente. Yo no veo por qué no se pueda sancionar a estos funcionarios intocables hoy, nada más porque tienen la amistad del presidente. ¿Quién es Enrique Irazoque? ¿Quién es Alejandro Encinas? Que respondan ante un ministerio público por qué dejaron que mataran a la compañera periodista, por qué la mandaron prácticamente al matadero. Y te digo, como ese caso, hay muchos casos, y a lo mejor yo me estoy curando en salud porque siente uno la ronda de la muerte, mi querido Vicente, siente uno las amenazas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Si es tan poco, hombre. Jesús, alguien más allá de la sarta de ataques y de groserías que leo, que te escriben, y obviamente es hasta Bienvenidas. cierto punto normal. Sí. Para eso nos alquilamos, ¿no? Muchas veces he dicho, cuando criticamos, que por qué criticamos. Cuando no criticamos, que por qué no criticamos. Pero bueno, es parte de esta dinámica sin censura. Mi querido Jesús, alguien preguntaba algo muy interesante. ¿Cómo debe de ser un mecanismo que verdaderamente funcione? Creo que ese es el meollo del asunto. Porque muchos, creo yo que con muy mala entraña, han cuestionado por qué Vicente tiene el privilegio de la protección del mecanismo. Ah, cabrón, pues no creía que era privilegio, yo no me he saltado ningún proceso. Tú sabes desde hace mucho tiempo que tengo esa protección, obviamente por cuestiones de seguridad no lo habíamos dado a conocer, ya se ha tornado un tema, sobre todo en redes sociales, y hablaba yo de las personas que no conocen cómo funciona el mecanismo, que hay una junta que toma una decisión, si botón de pánico o si seguridad, o si rondines. Jesús, ¿cómo debe de funcionar el mecanismo? ¿Cómo lo visualizas? Porque sí, hacemos críticas, pero también, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Qué va a ocurrir en una semana? ¿Qué va a ocurrir en un mes? No pueden seguir las cosas así. ¿Cómo debería de funcionar el mecanismo? Vicente, yo creo que el mecanismo está hecho a la medida de las necesidades de seguridad de los periodistas. Desde mi punto de vista, el marco jurídico que le da sustento al mecanismo, la operatividad del mecanismo, es la adecuada. Creo que sería suficiente, si no se quisiera hacer más modificaciones, sería suficiente con que únicamente se limpiara el mecanismo y que el mecanismo dejara de ser un club de amigos en el que se beneficia a uno sí y a otro no, en el que las decisiones de si alguien es periodista o no recaen únicamente en 2 o 3 personas. Hay una junta de gobierno que es la que decide, pero es una junta de gobierno amañada. Es una junta de gobierno que está manejada, controlada, dirigida directamente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Si se quitara esa posibilidad de que la Junta se renovara
que fuera verdaderamente autónoma y que se dejaran de lado los prejuicios de que Jesús Lemus no, porque es un periodista que está chingue y chingue a su madre todos los días, pues yo creo que ahí cabría ya la posibilidad de que Jesús Lemus pudiera tener el mecanismo. También otra, que se revisara a fondo, porque hay que decirlo también al cansancio, porque ese también ha sido tema de debate de las últimas semanas. ¿Quién es a quien le subvenciona el mecanismo de protección la seguridad de los periodistas? ¿A quién le pide los escoltas? ¿A quién le pide la ubicación, la renta de los espacios para la ubicación de periodistas en riesgo? A la empresa RCU. Yo lo dije, lo sostengo. La empresa RCU tiene nexos con empresas de Genaro García Luna. Pero no es la única empresa que provee protección en el mecanismo, ¿cierto? Para que quede también claro eso. Sí, es cierto, no es la única empresa, pero es la que mayoritariamente, de 10 casos, es la que aporta por lo menos 7 de cada 10 casos la protección de las personas que están dentro del mecanismo. Claro que se contratan a otras empresas, de las que por supuesto yo no tengo ninguna queja, de las que yo he investigado también, y por supuesto que no he encontrado ningún vínculo. Son empresas pues de seguridad y que se dedican a la prestación de servicios. También hay una institución de protección federal que provee esta seguridad, ¿no? Sí, pero ahí está justamente el truco, mi querido Vicente, porque el Servicio de Protección Federal, el que aporta también escoltas, no a todos los periodistas les dan escolta, o a los periodistas que tienen riesgo, no a todos les dan escoltas bien capacitadas del área de seguridad federal, que es un organismo del gobierno federal. Ahí hay una selección también muy especial a la que algunos consentidos les otorgan la protección de estos escoltas, y a otros que no son tan consentidos, pues les dejan la escolta de un policía municipal, de un policía estatal en sus localidades de origen. Eso es lo que te digo. ¿Y de quién depende justamente estas decisiones? Pues de la Junta de Gobierno. ¿Y de quién depende la Junta de Gobierno? Pues del subsecretario Alejandro Encinas. Entonces, yo considero que si se resuelve el asunto de modificar, de renovar la Junta de Gobierno del mecanismo, de cambiar funcionarios dentro del mecanismo, que dejen de actuar de manera convenenciera a favor de algunos y en desfavor de otros, yo pienso que esto se podría mejorar. No estaríamos pensando, mira, hoy justamente el mecanismo de protección ha iniciado una serie de mesas de diálogos, así le han llamado, para integrar una nueva ley del mecanismo con el que se pretende suplantar o más bien suplir la actual ley que rige al mecanismo. Pero es una ley, pero es un foro en el que, pues no sé si a ti te hayan invitado a participar en el foro, porque tú eres un periodista en riesgo. No, a mí no me han invitado. Igual a una decena de periodistas que están en riesgo, no los han invitado. Han invitado a una cofradía, a la cofradía que siempre tiene acceso al mecanismo, como los artículos 19, los Reporteros Sin Frontera, los mecanismos de protección. Puro parásito que está, a final de cuentas, beneficiándose con la desgracia que vivimos los periodistas. Si esa convocatoria para hacer una nueva ley del mecanismo de periodista hubiera llegado por lo menos a los periodistas que estamos amenazados, otra cosa sería, porque hablaríamos desde nuestra propia experiencia, pero no es cierto, no es así. Están hablando los que dicen ser representantes del mecanismo, más bien de los derechos de periodistas, las Balbinas Flores, no sé, tanto vividor que hay dentro de esas organizaciones, son las que están ahí acercándose y aportando, haciendo ideas para una nueva ley de mecanismo de periodistas, cuando nosotros, los verdaderamente afectados, tú, yo, Vicente, otros periodistas, ni siquiera nos han tomado en cuenta para preguntarnos, oye, ¿cómo hacemos una ley que te beneficie y que beneficie a todos los que están en riesgo? Y digo que beneficie porque así se establece en la ley, no es porque yo lo haya pedido, que se beneficie al periodista en riesgo, pero no nos han convocado, Vicente. ¿Y eso de quién depende? Pues depende de Irazoque, depende de Encinas, que convoca únicamente a sus cuates, a sus amigos, los que le aplauden, los que le lamen la suela, y los que hablamos de manera libre, pues simplemente nos dan una patada en las nalgas. Yo insisto en que hay que saber para hablar de este caso, y muchos hablan de privilegios, muchos hablan incluso, de hecho han retomado en algunos espacios algunas declaraciones que has hecho, por ahí veía algunos segmentos con la grillotina política, en las que, en estas declaraciones que tú decías que conoces
a periodistas que usan sus escoltas para mandarlos al Oxxo, que tú pagabas tu seguridad, en fin, si no hubiera llegado, por ejemplo, en el caso de tu servidor, el apoyo del mecanismo, pues yo también tendría que estar en esa situación, pero lo que me parece muy, muy mala leche es que incluso señalen que este mecanismo es chayote velado, que porque recibimos la protección, algunos no hablamos mal del gobierno, pues no sé qué más crítica se puede hacer desde las trincheras de sin censura para que las cosas mejoren, que lo que se ha dicho en muchas ocasiones en este espacio, que el mecanismo no está funcionando. Y en ese sentido también te pregunto, y no es por quitarle responsabilidad al presidente, pero creo que la gran responsabilidad del presidente es jalarle las orejas, que las cosas funcionen. Los que creo que son los responsables directos son precisamente los supervisores de este mecanismo, ¿no? Y con mucho respeto que le tengo a Alejandro Encinas, pero es precisamente Alejandro Encinas. Y arriba de Alejandro Encinas, el secretario de Gobernación. Y abajo de Alejandro Encinas, el director del mecanismo. Para que le demos un panorama a la gente. ¿Qué piensas de esto que expongo, Jesús? Yo siento, Vicente, que estoy de acuerdo contigo. No es un chayote velado, por supuesto que no. Es una obligación del Estado la protección de los periodistas. Todos los periodistas, en mayor o menor medida, hacemos una labor. Hasta Loret de Mola, hasta López Dóriga, pues ya ves, la otra vez el presidente de la República, pues le dijo que le gustó hasta una editorial de López Dóriga. Entonces, yo pienso que todos los periodistas aportamos algo, que a veces nos ofusque nuestro sentimiento ideológico, partidista, es también muy natural y se entiende, por supuesto, de la gente. A mí me han tachado de infiltrado de la derecha, hazme el bendito favor, infiltrado de la derecha, de un aliado, de ser panista, solo porque estoy alzando mi voz con relación a la situación del mecanismo de protección, pero no me quiero salir de tu pregunta. El asunto es que yo no considero que haya, por supuesto, que sea un chayote velado el hecho de que te den una seguridad, de que le den una seguridad a algún periodista. A mí me la ofrecieron, yo la rechacé, por supuesto. Yo no confío en el mecanismo, yo no voy a poner mi vida en manos de la empresa RCU cuando mis agresiones, mis amenazas vienen justamente de Genaro García Luna. Yo tengo mis razones, yo las asumo, yo he pagado mi seguridad, yo me mantengo pagando mi propia seguridad. Te digo, soy un privilegiado porque muchos compañeros, ¿cuántos no quisieran hacer justamente esto que estoy, salirme del país, decirme, ahí nos vemos luego, que les vaya bien y yo regreso cuando haya mejores condiciones de seguridad? Yo creo que es una obligación del Estado el proteger a todos los periodistas, porque te digo, justamente cada periodista, sea de la extrema que tú quieras, a final de cuentas hace una labor y dentro de toda esa sarta de información que puede vertir a la población, a final de cuentas está aportando a la democracia porque está contribuyendo con su granito informativo. Yo no veo, por supuesto, que haya una situación de chayote para alguien. Que algunos han abusado del mecanismo de protección, sí lo debo de decir. Hay muchos periodistas que sus amenazas pasaron hace 6, 7 años y todavía están protegidos por el mecanismo porque cada año renuevan ese beneficio del mecanismo porque resulta que cada año, de manera coincidente, les vienen apareciendo nuevas amenazas. Qué bueno que el mecanismo está en posibilidad de darle seguridad. Qué bueno que el mecanismo les da la protección. 6, 7 años, no... dijiste. Sí, hay periodistas que desde Peña Nieto. Sí, señor, desde Peña Nieto. No puedo decir los nombres porque pues, claro. Sería un delito. Sí, desde Peña Nieto, hay periodistas que desde Peña Nieto están renovando cada año su protección al mecanismo de protección, bueno, la protección que brinda el mecanismo. ¿Por qué? Porque esto les significa una forma de vivir que no tendrían de otra forma, mi querido Vicente. Oye, Jesús. Yo, otros periodistas, pues estamos acostumbrados a pagar nuestra renta, nuestra luz, nuestra agua, nuestro camioncito, claro. ¿Sí? Oye, pero quiero que quede claro. Permíteme. Sí. Pero hay periodistas que desde hace muchos años, pues viven con un lujoso departamento,
viven algunos con escolta, viven algunos con vehículo, viven algunos otros con la despensa asegurada. Vieras a mí qué trabajo me cuesta a veces ¿Cómo juntar para la despensa pinche asegurada? despensa.